Durante siglos, la maternidad ha sido considerada no solo una expectativa, sino casi una obligación para las mujeres. El rol de la mujer en muchas culturas se ha reducido al ser madre, como si ese fuera el pináculo de nuestra existencia y la única vía para obtener valor y reconocimiento social. Hoy en día, aunque los tiempos han cambiado y vivimos en una época donde las mujeres estamos conquistando espacios laborales, políticos y sociales, las presiones para ser madre siguen estando muy presentes. Yo no sé si alguna vez han escuchado estas preguntas incómodas o les han hecho estas preguntas incómodas como, ¿y para cuándo los hijos? O comentarios del tipo, te vas a arrepentir por el resto de tus días si no tienes uno. O si tuviste una abuelita como yo, de que cumplí 30 años en adelante, cada que me veía era, niña, esos ovarios se te están pudriendo, ¿no? Entonces, Sutil. sutil, sutil. Justo hoy, el título de este episodio de lo que queremos hablar hoy es de ser madre o no serlo, una elección, una decisión personal y no social. Así que te invito a que reflexionemos juntas sobre cómo hemos llegado a este tema, por qué es tan amenazante para la sociedad que no tengamos hijos o que elijamos libremente no tenerlos y cómo idealmente es una elección 100% personal. Yo soy Alessia Divari Yo soy Marisela Salazar. y esto es Quisiera, Quisiera, pero pero no no puedo. puedo. Mana, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Yo muy bien, muy contenta. Hola, quiero pots. Muy Oye, contenta, ya la llegaste, verdad. ya estás en Italia con el Ya, guapi. ya ¿Y estoy para de cuándo los regreso. hijos? Sí, exacto. ¿Para ¿Para cuándo los cuándo? hijos? ¿Para ¿Para cuándo cuándo? los ¿Para hijos? cuándo? Y de verdad que es una cosa, hay una presión, ahora que estuve en México y que estaba con mi mamá y estuvimos hablando del tema de si los hijos, y no los hijos y qué pensaba. Desde que llegamos, mi hermano una noche bombardeando a Alessandro, ¿no? A mi novio con, no, es que ser papá es lo mejor, la mejor experiencia, porque mi hermano es alguien que siempre supo que quería ser papá, por ejemplo, ¿no? Y es un gran papá y él siempre estuvo muy claro con que esa era su vocación y eso quería hacer. A mí, a título personal, es algo con lo que al día de hoy sigo luchando y decidiendo. Me quedan pocos años para al menos decidir conscientemente o lo más consciente que pueda si es algo que realmente quiero hacer, hacer en el sentido de probar, porque no está dicho que tú decides y luego, ¿no? Y luego realmente logras ejercer biológicamente al menos la maternidad. Hay otras opciones y de eso también estaremos hablando, de sí para quién, no para quién, si ser mamá, de qué manera me gustaría o a cada persona, a cada mujer le gustaría ser mamá o ejercer su maternidad. Para mí sigue siendo un camino pedregoso. Ahorita nos dirás tú cuál es tu historia y cómo ha sido para ti, porque ninguna de las dos se cuece al primer hervor, ¿no? Somos el estereotipo de mujer que a la cual todo el tiempo le preguntan, ¿y los hijos? ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y la gente se siente como con estos derechos a preguntar sobre la intimidad como si, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Oye, justo hace unos días estaba en una parrillada, ya sabes, y había niños y niñas, y una niña de 9 años, de pronto me pregunta, hija de un amigo, y de pronto me dice, ¿tú quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? Así, llegó como, fue su primer pregunta, hola, mucho Mucho gusto, gusto. y me causó mucho conflicto no tener una respuesta certera, porque mi mente empezó a decir, es una niña, ¿no? Si le digo que no, me va a decir, ¿por qué no? Y la voy a meter en conflicto. Si le digo que sí, entonces todo eso pasó por mi mente en 3 segundos, pero dije, qué chistoso que una pregunta tan sencilla me costara tanto trabajo y que una niña de 9 años, su primera inquietud respecto a mí que me estaba conociendo era si yo quería tener hijos. Claro, Entonces, pero al mismo tiempo, hablando del tema de género, súper interesante, porque es la primera cosa que te preguntaría.
¿no? O sea, ¿por qué la primera cosa que esa chavita de 9 años tiene relacionado con conozco una mujer? Y la pregunta básica es, ¿y tú como que me faltan chilpayats alrededor tuyo? Pues, ¿no? Porque tú no traes Eh, niños, ¿no? porque tú no Claro. traes niños contigo, o sea, es como algo aquí no me está cuadrando, ¿no? Es Exacto. esta como exigencia social, esta expectativa social de las mujeres históricamente, ¿no? Hemos sido consideradas vientres con patas, pues, ¿no? O sea, la manera en la cual procrear y no dejar que la tribu se acabe, pues, ¿no? Oye, y justo yo le regresé la pregunta a esta niña y le dije, oye, ¿y tú? ¿Tú qué piensas? Y me dijo, no, sí, claro, yo sí quiero tener hijos, o sea, voy a tener tres, ¿no? Claro, Y era una niña europea, entonces también como esto de, y quiere tener tres, me pareció interesante. lo Pero vio en bueno, una novela. contestando, ¿cómo? Lo vio en una novela, porque es poco, ¿no? O sea, o es del Yo norte de pensaría Europa. en mi estereotipo que es poco común que una mujer Sí, europea diga tres hijos 3. en el 2024. Y bueno, contestando tu pregunta, yo también era esa niña que decía, yo voy a tener dos hijos, pero aparte voy a tener un niño y una Y una niña niña, claro. idealmente, ¿no? Y entonces voy a casarme, voy a tener dos hijos y voy a ser feliz para siempre. Pero a lo largo de mi vida, y muy afortunadamente, que aunque tenía presión social, no era tal que me exigía tener hijos, como creo que ya lo había mencionado en algún capítulo, como una amiga judía, que sí era, tienes que casarte antes de los 25 y tienes que tener más de tres hijos, Ujú, obviamente. ujú. Entonces, bueno, pues nunca me surgió esta necesidad o esta inquietud más que en el imaginario, ¿sabes? Porque cada vez que tenía la oportunidad de tener hijos o no la quería tomar, no sé si te ha pasado, pero es como, es algo que en realidad no quería. Mis intereses estaban en En otro otro lugar. lado, Y claro que claro. tiene que ver con, supongo, también con mi historia de vida. Pero de verdad como esta inquietud, que sí conozco amigas que sí han querido tener hijos y que es su objetivo de vida, y que me parece que está muy bien también. Sí, o sea, yo también fui esa niña adolescente, adulta joven, hasta hace no tantos años, yo estaba convencida y segura que quería tener hijos, ¿no? Nunca, creo que nunca ni siquiera me lo cuestioné, o sea, para mí era obvio, era evidente que yo siempre supe que quería ser mamá, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años, ya he platicado muchas veces mi historia, o sea, o partes de mi historia de pareja, ¿no? Eh, lo que muchos años siempre tuve muy presente es que yo quería la familia estereotípica, ¿no? O sea, yo quería tener un novio, casarme y con esa persona tener a mis chilpayates, ¿no? Y ser feliz para siempre igual. Entonces, fueron avanzando, fui creciendo. También he tenido una historia medio eh, complicada con el tema de salud. Y eso me ha planteado muchas preguntas, ¿no? A mí, en función de, para empezar, si puedo, y luego si quiero, ¿no? Y a qué precio estoy dispuesta a ejercer mi maternidad para mí misma, ¿no? A qué precio a nivel personal. Y luego el hecho de no haber tenido pareja o no haber tenido el tipo de pareja que me hubiera gustado tener durante muchos años, era como, pues no quería, si lo podía evitar, pues, ¿no? No por elección. Yo no tenía ganas de vivir la experiencia de ser mamá soltera, ¿no? Entonces, hasta bastante grandecita, no me planteaba la idea de ser mamá soltera. Conforme fueron pasando los años y no tenía yo pareja, me fui planteando la idea de ser mamá soltera. Y en el 2019 estaba yo convencida que iba a ser mamá soltera. Eh, de hecho, llegué con todo, ya había yo ido a investigar cuánto me costaba inseminarme, ya había yo investigado todo el proceso
y yo estaba decidida a hacerme ese proceso en el 2020. Esa Navidad del 2019 la pasé con mi familia y entonces mi decisión tuvo que tener una pausa porque fue cuando me detectaron el tema del cáncer de tiroides y entonces pues todo se paró. O sea, es como, pues, sí estaría bien, bueno, pero ahorita no es el momento, ¿no? Los médicos me dijeron, o sea, primero lo primero y luego lo veremos, ¿no? Como qué pasa y si puedes y si quieres y si sigue estando en tus planes. Y entonces, bueno, el tema del cáncer vino a mover muchas cosas en mí. Fue un año muy complicado a nivel de salud. Me operaron de la columna en ese mismo año. Desastre. Y me planteé muchas cosas de mi propia vida, de mi propia exigencia, de lo que estaba diciendo en mi chamba, en mi vida. Y fue que decido salirme de México e irme a vivir a Italia en el 2021. Y entonces era como, pues no, o sea, ser mamá no es una opción para mí ahorita. La idea me gusta, me sigue gustando. ¿No? Eh, pero me vine a Italia y yo decía, y ser mamá soltera en Italia con el debido respeto y con toda la admiración del mundo para quien sí se lo avienta conscientemente y decide ejercer, ¿no? Y querer ser mamá soltera en países donde, pues, pues igual y tendrán aquí a su familia y entonces tienen la ayuda, ¿no? Porque se necesita una comunidad, pues, ¿no? Para criar un chilpayate. Y y entonces ya, o sea, fue como se fue, y luego por temas de salud me decían: "No es el momento". Y y ahora a principios de año, además después llegó Alessandro a mi vida, entonces ya tengo la pareja, ¿no? Que quería tener y que me hacía mucha ilusión tener y la estoy viviendo. Y a principios de año me dieron el verde y me dijeron: "Pues si lo quieres intentar, tampoco Ya. tengo 41 años, ¿no? Tampoco te quedan tantos para intentarlo, parece que todo está bien, no es lo más recomendable, pero si lo quieres intentar, digamos que ya tienes luz verde". Y entré en una crisis jodida del terror, porque No. era como que ya me había yo hecho a la idea de que, pues, sí quiero, pero no puedo, ¿no? De que quisiera, pero no puedo. Es así, es de que sí quisiera, pero no puedo. Y entonces me di cuenta que le dejé la responsabilidad de la decisión como a la vida, como, bueno, yo sí quería, gente, pero Oye, la eso, vida no eso es bien quiso. bonito. Cuando la vida no te pone opciones por delante, que dices, solo tengo esta opción, es súper bonito y súper cómodo porque dices, pues ya se sale de mi control. Y cuando te regresan la opción, qué difícil. Claro, porque además, sobre todo, no sé, en mi experiencia, con las personas que no estamos muy seguras de si es un sí, si es un no, si ese sí, en qué lo estoy poniendo, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar en opciones de por qué quiero ejercer mi maternidad y desde qué lugar quiero traer un niño al mundo, que no me suenen súper egoístas, ¿no? Oye, pero fíjate, estás tocando ya ahí muchos temas, o sea, yo te dejé hablar, pero en mi mente iba pensando, te quería contestar cada uno de esos puntos, pero Vas. sí. Punto uno, es como todas, creo, o todas las niñas tenemos este chip de como decir, sí queremos tener hijos, pero como en este imaginario, o no lo sé, a ver, que nos digan ahí las quiero en este imaginario de lo que significa la maternidad. Para mí es sonreír, tener un bebé en tus brazos, ay, qué bonito, darle mamila, la paz mundial, ¿no? Ay, que te sonría y tú, ay, qué padre. Para mí eso, en el imaginario, era lo que yo quería, ¿no? Y como esta Claro. familia feliz, era lo que me parecía súper bonito. Pero cuando hablo con la gente que tiene hijos, resulta ser que no solo es eso, o sea, sí es eso, pero va acompañado con, y no puedes dormir y te sientes súper mal porque acabas de parir y entonces te sientes cansada y tienes hambre y de pronto muchas otras cosas más que no aparecen en esa imagen de al menos mi imaginario y al menos mi pensamiento respecto a la maternidad. Entonces, esa sería una, como yo sí quería tener hijos, pero yo quería solo eso, como si estuviera jugando a las muñecas. La casita. La casita y jugar a las muñecas y ya, o sea, cero que llore, cero que tenga hambre, cero que se Cuando me enferme. aburra lo guardo en el closet y Si me mañana que aburre, quiera lo volver a ser dejo, mamá lo agarra. ya está.
Cuando necesito ir a rockear y bailar, también no existe, ¿no? Si quiero ir al cine, también no hay hijos. Entonces, primero, este imaginario sobre sí queremos ser mamás, pero realmente, ¿qué queremos, no? Y otra cosa que dijiste es si te planteabas ser madre soltera. Y ahí también me explotó la cabeza porque dije, ¿por qué no querríamos aspiracionalmente ser madres solteras o o lo que sea, ¿sabes? Porque también tenemos esta preconcepción de que Que vamos a tiene ser que ser con felices familia, y es sí, una solo. familia en Ujú, donde, porque ya no lo estamos complejizando más, pero en donde sea un hombre y claro. una mujer y ya. O sea, dejamos fuera a toda la gente que está intentando el poliamor, a la gente que vive Sí, otros homosexualidad modelos o relacionales que cualquier otro modo de relacionarse. Entonces, a mí lo que me parece interesante es como mi pensamiento, al menos el mío, y creo que el tuyo es sumamente parecido, y al parecer el de esta niña que conocí, que es europea, de también. 9 años, se parecía muchísimo al mío que nací en el siglo XX, de cómo configuramos el imaginario de la maternidad y cómo configuramos qué nos va a hacer felices, primero ser madres y de qué manera. Solo eso te quería Sí, y decir. es que ahorita que te escuchaba estaba pensando en 2 cosas. Uno, como en el privilegio que he tenido de acompañar a muchísimas personas en sus procesos personales, emocionales, ¿no? A nivel psicoterapéutico, y Pero en que para muchas mujeres decidir si son para madres o decidir, por no. ejemplo, ¿no? En Ah, qué muchas bonito, mujeres qué bonito. acompañarlas en diferentes maneras de ejercer la maternidad, ya sea el quiero, pero no puedo, y el estoy segura que quiero, y entonces la frustración, el dolor, la vergüenza incluso de sentir que no estoy pudiendo, que mi cuerpo no está respondiendo de la manera que me gustaría, ¿no? Porque estoy convencida y segura que sí es algo que quiero hacer a nivel biológico, y mi cuerpo, por diferentes razones, no me lo ha permitido, ¿no? Y entonces ahí hay un duelo importante a trabajar, ¿no? Claro. Y entonces se plantean o se abren toda otra serie de preguntas de qué es la maternidad y qué es ser mamá, y si ser mamá solo se limita al tema biológico, para algunas personas sí, y por eso siempre será un tema bien personal, porque para algunas personas sí, la única manera en la que yo estoy dispuesta a ejercer mi maternidad es si yo lo tengo biológicamente, ¿no? Si yo O sea, soy la que dejan lo va a fuera parir. adopción, ¿no? Por ejemplo. Dejo fuera adopción, pero para muchas personas, por ejemplo, para muchas, hablando específicamente de mujeres o de personas con vulvas, si lo ponemos más amplio, Personas es, gestantes. es exacto, es el hecho de que sea mi óvulo y que sea mi vientre y que sea mío, pues, ¿no? Digamos, en la versión más tradicional de la maternidad biológica, ¿no? Hay para quienes, hay mujeres, hay personas que no están dispuestas a nada, a ningún tipo de ayuda médica, ¿no? Porque para ellas no, o sea, es como sí quiero, pero solo si la vida así naturalmente me lo permite. Hay quienes están dispuestas a someterse a chingos de procesos muy complejos, dolorosos, complicados, donde tus hormonas se vuelven locas y eso son procesos bastante pesados física y emocionalmente, pero que están dispuestas. Y hay para quienes, yo soy una de ellas, y quizás por eso mi confusión me pesa y no me pesa, porque yo soy de las que está convencida y siempre he creído que ejercer la maternidad o la paternidad no necesitas un lazo biológico, ¿no? Y hasta hace no tantos años, siempre, desde muy chiquita hasta que cumplí, yo creo como 30 años, siempre estuve segura que quería adoptar. O sea, en mi cabeza era al revés, no existía la posibilidad de tenerlo biológicamente, porque era como hay tantos niños en el mundo que necesitan quien los quiera y que necesitan, ¿no? Un hogar, que ¿por qué traería yo uno más, pues, ¿no? Ah, qué bonito. Em, y después la vida me fue llevando y se me fue antojando, porque no hay otra palabra, no sé cómo describirlo más que como un antojo, ¿no? Sí, sí. Eh, biológico, ¿no? Eh, y quizás por eso me pesa y no me pesa, porque digo, bueno, sí, biológicamente seguramente mis chances
cada vez son menos, ¿no? Pero digo, bueno, si en realidad eventualmente decidiera que sí estoy dispuesta y que sí es algo que es para mí, adoptar siempre ha sido una opción, ¿no? Sé que es súper complejo y ese es todo otro tema, pero bueno, no, eso son otras Pero, maneras. pero dime algo, ¿qué en la vida no es súper complejo? O sea, tan sencillo como complejo, ¿sabes? Es como, te entiendo como Sí, que claro, pero es como quien hay gente que no está dispuesta a complejizarlo más de lo que ya es, pues, ¿no? O sea, como a sí, decir, sí, ya, si sí, es mi sangre y me siento capaz de amarlo o de aguantar lo que sea que suceda porque es sangre de mi sangre, ¿no? Y hay quien no se siente capaz de eso, ¿no? Me parece que es perfectamente respetable. Creo que la parte más importante es darme cuenta de cuáles son mis límites, porque estás jugando con vidas humanas, pues, ¿no? O sea, no es me sí, compré el coche y no me gustó, ¿no? sí, sí. Eh, y entonces creo que a mí eso es lo que más me asusta en mi propia vida y en mi propia decisión, como de, o sea, como de, y trae una parte donde digo, ¿y si me aburro? ¿No? O sea, y si luego digo, Y estaba sí, bien padre esto de ser oye, mamá, pero estás ¿no? diciendo, creo que un punto clave, porque ¿cuántas personas, o sea, lo que dijiste, tener un hijo no es como que lo puedes regresar, no es como cuando compras un Pues idealmente, perrito ¿no? Sí. y dices, oye, me voy a, o sea, ya no lo puedo cuidar, lo pongo en adopción, ¿no? O está muy enfermo, voy a que tenga una muerte digna, o sea, no, con los hijos, con las hijas, Idealmente, idealmente no, no. no, no, nadie va y dice, oye, está muy enfermo, ya no, ponle una Yo creo inyección, que lo dormimos. lo dormimos, o sea, no, nunca, jamás, o sea, no hay manera, ¿no? O lo que sí Dudaríamos de me su hiciste salud mental. recordar, lo dormimos, que no lo debería de contar, pero una, voy a decir conocida, por no decir gente, amiga de mi madre, le daba gotitas a sus hijos, no se dormían, pero se calmaban, entonces las podía usar para el Así, avión, tafil para para el bebé todo tafiliado. pero piensa que era hace millones de años y me acuerdo, ahorita me hiciste recordar de cuando dijiste no los puedes llevar a dormir. Ella les daba gotitas para tranquilizarlos. No sabemos qué era eso, ¿no? Dios Seguramente santo. en este año ya es algo regulado y que Seguro está está súper prohibido. prohibido ya, Sí, sí. Pero súper bueno, en esa prohibido. época hay muchas cosas que no se sabían, ¿no? Claro, ay, sí, que no sabemos. No, de verdad, es que ahorita me hiciste recordar algo que no tiene que ver y sí tiene que ver, porque en algún momento fui a hacer servicio social a comunidades en México. Y en una de las comunidades a las que fui, estábamos hablando estaba yo tratando, ¿no? De temas de educación sexual y de justo de temas de reproducción y de cómo cuidarse, porque pues, el tema de la pastilla y pues porque el método de ritmo y de Binks, porque además ese tipo de medicamentos de pronto al ser comunidades muy alejadas y pues, a duras penas no tienen ni agua potable, ¿no? O sea, y queremos que llegue el medicamento, pues se pone canijo, ¿no? Entonces estaba yo hablando con estas mujeres me estaban platicando sus historias y salió el tema de los bebés, ¿no? Y había varias que tenían bebés recién nacidos y decían, no, doctora, mi bebé, es que aquí hay un método así infalible, ¿no? Yo agarro a mi bebito y cuando está muy inquieto, le jalo su chilito y se duerme. Y yo, pues sí, básicamente sí, seguro que se relaja y se duerme, ¿no? Claro, en Y traducción para la gente que esté escuchando, ¿no? es Traducción una práctica bastante común. Básicamente lo que están haciendo es masturbando a su hijo, pues, ¿no? Y pues claro que se relaja el bebé, claro, pero y es de una muy vez digo, no fuerte. le causa trauma a los bebés, no le pasa nada, o sea, porque no está hecho, para empezar, desde una concepción morbosa, sexosa, ¿no? Em, o sea, tenemos que entender el contexto en el cual eso sucede, ¿no? Eh, que ciertamente no es lo que recomendamos y no es lo que buscamos, ¿no? Pero digamos que va todo puesto en contexto. No me gustaría que se saliera ahí de, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, eso sería como muy importante. No es una buena idea, ¿no? No es recomendable, pero sí nos hace reflexionar de qué está pasando. Eh,
O sea, que de pronto tienes hijos y para entretenerlos, para calmarlos, para, ¿no? Con la Pues, infinita ignorancia que cada una de las que cada personas uno tenemos, tenemos. pues asumimos la maternidad de esa manera, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces hay mil y un maneras de maternar, ¿no? Unas más juzgadas que otras, ¿no? Oye, ¿y tú ya Dime. decidiste? O sea, No, si quieres, ¿y qué elementos tomas en cuenta? Porque yo, por ejemplo, hoy te puedo decir que sí tengo, pues bueno, llevo mucho tiempo de haber decidido que no quiero tener hijos. O sea, como, pero con una tranquilidad y con una paz mental en el sentido de decir, la verdad es que no lo quiero, ¿sabes? Nunca lo he querido, siempre lo he ujú, tenido en el imaginario, como cuando también tengo en el imaginario como la fantasía como la de sí fantasía de quiero querer. hacer un pastel delicioso y me encantaría preparar, ya sabes, y ser una gran chef. Y la verdad es que cuando me pongo a cocinar, no me gusta el calor de la cocina, me desespero, me tardo mucho, no lo estoy disfrutando. Y entonces creo que me pasa lo mismo con... Sí, Este, y creo que también, o sea, toda esta serie de el tener la oportunidad de hacernos las preguntas y de ir decidiendo si es algo que en este momento hace sentido para mí o no, sabiendo las posibles consecuencias, sabiendo todo lo que eso implica, me parece que es un privilegio, ¿no? No todo el mundo se puede dar esta oportunidad de preguntarse, de cuestionarse, de elegir si quiere maternar o no y de qué manera. Eso también me parece que va dicho, porque pareciera que es una opción para cualquiera y tristemente no es una opción para cualquiera. bueno, pues déjame decirte que justo yo platicaba con mi mamá y para mi madre no fue una opción. Claro, Para mi abuela muchísimo menos. menos. Pero justo mi mamá siempre me dice como que en su momento histórico el tener hijos no era una opción para una mujer. O sea, tenías que tener hijos, era el siguiente paso, ni siquiera te lo cuestionabas, porque no había esa posibilidad de cuestionarlo, de decidirlo, y si no los tenías, era como que era lo peor que te podía pasar en la vida, era no tener hijos, ¿no? Y nombraban a las mujeres de muchas formas despectivas cuando no tenían hijos, ¿no? Claro, Entonces, porque parece que no estás completa, que no cumpliste sí, con tu rol, que no sirves para mucho, ¿no? Hay que toda no una eres serie una de persona deseable o incluso si no puedes biológicamente por cualquier claro. tema biológico, es decir, ya no como decisión de no querer, Sí, sino sí, 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 no, no puedo, pues. no puedo, y era terrible. Entonces, no hay que irnos muy lejos. O sea, mi madre no tuvo esa opción, ella no tuvo la opción de decidir. Y ahora con el tiempo y reflexionando y poniéndolo sobre la mesa, ella dice, si yo hubiera tenido la opción de decidir tener o no tener hijos, ella es del team que dice, yo no los tendría, ¿no? Ujú. Eh, pero tengo, por ejemplo, conozco otra amiga que ella también tiene la opción de decidir y ella dice, yo 1000% los tendría y quiero un kinder, o sea, yo tendría 6, o sea, solo puedo tener 2, pero dice, por mí tendría 10 y me fascina y es lo más increíble que te puede pasar en la vida. Y no sé tú, pero yo coincido con que cuando una mujer tiene un hijo, siempre es algo bonito. Claro, a ver, voy a regresar a tu reflexión, que es cierta. Pues no, porque hay mujeres, no siempre es algo bonito, porque hay mujeres a las que las violaron, hay mujeres a las que no les preguntaron, hay mujeres que nunca tuvieron acceso a A salud, a información, a salud. información, y entonces de pronto se embarazaron y no se enteraron de qué está pasando, ¿no? Entonces, hay formas muy violentas de ser madre y eso, claro, pero como no podemos estar en todos los casos, pues nos concretamos a esta pequeña tribu que sí de alguna manera puede decidir, o a esta que quizá piense que no puede decidir o que nunca se lo ha cuestionado, pero que en realidad sí tendría esa opción de decidir. Y creo que para tener la opción lo primero que hay que hacer es hacer la pregunta, ¿no? Pensar que podemos y tenemos el derecho de hacernos esa pregunta. Entonces, Sí, creo que y lo hay primero es ajá, saber que tenemos el claro. derecho a tener esa opción. Puede ser que no la tengamos, pero el derecho a tenerla sí que lo tenemos.
Sí, y es como hablando del tema del arrepentimiento y de si es cierto, ¿no? Como tomando el ejemplo de tu mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, como de, claro que los adore, y claro que, pues, es mamá, ¿no? O sea, pero es como si me hubiera dado cuenta antes, o si hubiera tenido la opción, lo hubiera hecho distinto. Hay una investigación, y después se convirtió en un libro, que se llama Madres Arrepentidas, por si lo quieren buscar por ahí, se les antoja, está muy interesante, de Orna Donat. Ella es una socióloga y psicóloga israelí, y hizo entrevistas a profundidad a 23 mujeres de Israel, donde justo hablaba del tema, ¿no? Hablando del tema de la maternidad y de si ellas se arrepentían o no. Y entonces es súper interesante cómo estas 23 mujeres confiesan, ¿no? Así, con toda la vergüenza que eso genera socialmente, decir como, no, la verdad, sí, o sea, sí me arrepiento, ¿no? O Sí, sea, como off the nada tiene que record. ver con el amor que siento hacia mis hijos, pero porque, porque de pronto eso como que es muy juzgado. Yo tengo muchas pacientes que en consulta encuentran como este espacio para poder hablar como de la parte frustrante y de la parte que no se habla de la maternidad, del lado B de la maternidad, de la parte no tan bonita de ser mamá. em, y de esta sensación en muchas mujeres de decir, chale, capaz que sí la cagué, pues, ¿no? Capaz que sí, no quería ser mamá, me dejé llevar porque, o sea, estoy pensando en una amiga y es como, pues, ella en realidad ella estaba segura que no quería hijos, pero su pareja sí. Eh, y entonces es como por amor, ¿no? O por esta creencia de que si te amo realmente, pues cómo no te voy a dar hijos si es algo que tú quieres, ¿no? Cuando idealmente el si quiero o no quiero habría de ser un tema no negociable, ¿no? En una relación de pareja. Dolerá, sí, porque si yo sí quiero y tú no quieres, está medio complicado seguir esa relación, ¿no? Eh, No, y que es un tema súper complejo, como no es lo mismo a decir, yo sí quiero, no sé, algo más, vivir en un lugar u otro es más sencillo que tener un hijo, ¿no? Oye, Claro, pero ceder en otra serie de cosas es más sencillo, menos difícil que renunciar a querer ser mamá o papá, o a decir, no estoy segura que no quiero, pero por amor a mi pareja, pues digo, pues me lo echo, ¿no? Y oye, luego, hoy claro. me hiciste pensar en esta opción, ¿no? De cuando sí quieres tener hijos, o sea, te mueres de ganas por tener hijos, pero ya que los tienes, no es lo que pensabas, no es lo que querías, No se no te parece a lo que te gustó la contaron. experiencia y wow, ya no puedes hacer nada porque ya están ahí. Pero, o sea, y que, claro, es muy fuerte, sería muy fuerte que una mamá dijera, es que no quiero ser mamá, no me gustó ser mamá. Claro, es O súper sea, fuerte es súper asumir fuerte. y aceptar que, pues, que Mi no te mamá lo ha encantó. asumido muy bien porque ella públicamente y nos hace reír Y sí. muchísimo, porque de verdad que es una super mamá, o sea, que está ahí 1000%, pero nos hace reír mucho porque dice, yo los amo, yo los adoro, pero no los aguanto, o sea, no los No los aguanto, si hubiera ustedes tenido. están lejos, todo bien, ¿no? Entonces, nos hace Mm, reír porque genuinamente no solo nos dice que nos ama, sino que nos los demuestra claro. muy cañón con acciones, pero ella abiertamente dice, yo no les recomiendo la maternidad, ¿no? Sí, exacto, yo que ustedes no la elegía. Oye, hablando de esto, en Yo no lo, 2016 hubo una encuesta en Alemania, en ajá, YouGov, y el 8% de las madres que contestaron esta encuesta admitieron haberse arrepentido. Pero algo que me parece interesante es que hay 4 razones, ¿no? Que las mujeres plantean como el por qué se arrepienten, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena nombrar estas 4 para ver si ya sea tú, yo y las quiropods que nos están escuchando se sienten identificadas con alguna de las razones, ya cuatro sea razones, porque los tuvieron o porque es algo que les asusta de tenerlos, ¿no? a ver, ¿cuáles Entonces, son? las 4 razones principales para este arrepentimiento incluyen: uno, el cambio drástico en la vida personal, es decir,
invariablemente la mayor parte de las mujeres, después, particularmente después del primer hijo o de la primera hija, empiezan a sentir que pierden autonomía, que pierden tiempo personal y libertad en función de su individualidad, ¿no? Porque hay una criaturita que pasa a primer término y que necesita de ti 24/7, particularmente al inicio, ¿no? Que es la parte más dura en ese sentido. La otra razón, la número 2, es por presión social, ¿no? Esto que decíamos de me siento presionada por mi familia, por la pareja o por la sociedad en general, por mi comunidad, en que siento que si no ejerzo la maternidad y no la elijo, voy a dejar de pertenecer, el juicio va a ser demasiado grande y no me siento dispuesta y siento que no, ¿no? O sea, en ese momento no pude con la presión. La 3 por dificultades emocionales y psicológicas, ¿no? Es decir, para algunas mujeres representa un reto mayor de ansiedad, de estrés o incluso los desafíos emocionales de la maternidad podrían producir o, digamos, ayudar a construir una depresión en algunas Postparto, mujeres. ¿no? Y la Eh, 4, y la 4, incompatibilidad con otros roles. Es decir, que el hecho de ser mamá muchas veces puede entrar o se siente como que entra en conflicto con otros aspectos importantes de la vida, como el más sonado de todos y que todos tenemos bastante presente, la carrera profesional o las propias metas personales, ¿no? Que esto, por supuesto, en muchísimas personas, mujeres específicamente, puede generar muchísima frustración y arrepentimiento, ¿no? En este caso. oye, porque yo, o sea, yo no puedo hablar de la gente que tiene hijos, que no los tengo, Ujú, pero yo tampoco. de lo que sí puedo hablar de mi experiencia es el tiempo que te consume un tema profesional o un tema académico y cómo, por ejemplo, esos dos juntos se vuelve muy complicado porque no le das el 100 a uno ni a otro, ¿no? Y yo me imagino que cuando tienes un hijo, es ese justo ese elemento en el que no puedes estar al 100 con ese hijo, hija, y dedicarte a un tema profesional. O sea, como que siempre tenemos una limitante de tiempo y cuánto tiempo le inviertes a cada cosa. Creo que eso eh, Claro, y que va eso de es la lo que se mano con pone en creencias balance, ¿no? que en el episodio de dinero más o menos empezábamos a hablar, que es, o sea, en esto que decías del 100% de mi tiempo, es como, pues hay otras formas de tener, ¿no? De ser exitoso, de tener un trabajo exitoso que no forzosamente me requiere tantísimo tiempo. Pero claro, tiene que ver con nuestras creencias y con el decir, el sentir que si quiero una carrera exitosa hay que echarle, ¿no? El 100%. Jodido 8 horas al día, ¿no? Em, ¿Me ¿A que no? explico? ¿A que no? Exacto, no, pero yo conozco gente que no lo hace, ¿eh? Y digo: "Ah, mira, interesante, algo he de aprender". Maestra, Em, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, es como esas son las cosas que me interesa aprender. Y lo mismo sucede, hay 1000 maneras de ejercer la maternidad. sí, Yo aún en mi idea y en mis ganas, o cuando me imagino siendo mamá, jamás me he imaginado, o sea, mi forma de maternar, al menos en mi fantasía, jamás me he visto a mí misma no trabajando. O claro. sea, yo nunca me he planteado o he tenido la fantasía de el día que quiero esta familia estereotípica donde entonces mi marido trabaja y yo me quedo en la casa con mis chilpayates y me dedico a ellos porque eso es lo que me hace feliz, eso es lo que quiero. Solo de imaginármelo me da ansiedad, pues, ¿no? O sea, Oye, digo, a te mí me quiero dejas encerrada en mi casa todo el día a cuidar la casa, y hacer la comida y esperar a mis hijos y me da algo, pues, ¿no? O sea, o a estar yendo a juntas y es como no se me antoja esa vida, pues, ¿no? haciendo, dicen que lo más tormentoso son los chats de mamá. De O sea, mamás. los chats del colegio, de los padres de familia, que eso es súper tormentoso, me han contado. Oye, me hiciste recordar a una maestra de la universidad, una rumana, que de pronto, o sea, como que observando la cultura mexicana, ahí había cosas que le parecían escandalosas. Y algo que se me quedó muy grabado es que dijo, es que los niños deben de ir a la escuela y después deben de ocupar su tiempo todo el día con niños y niñas de su edad y deben de aprender cosas y los padres deben de estar trabajando y de estar desarrollando su propia vida para que no sean una carga para esas niñas y niños. Y entonces simplemente son unos guías en el desarrollo de esas personas autónomas
y van como de la mano, ¿sabes? Y decía que por eso era importante tener escuelas de tiempo completo, o sea, donde los niños estuvieran en una escuela de tiempo completo y los padres solo fueran una guía para esos niños. Me pareció algo muy novedoso porque en ese momento en México no eran comunes y no, siguen sin ser comunes las escuelas de tiempo completo. Ujú. Pero para ella lo más Se ve común. como que es un sacrificio, o sea, como un sacrificio, como lo tengo que hacer porque no me queda de otra, pero no por elección Sí, como porque es realmente algo deseable, ¿no? exacto, O se vuelve también para un grupo de privilegio que pueden ir los niños a muchas clases clases. extraescolares, ¿no? Que pueden ir a hacer deportes, música, Yo era de yo, esas, mi mamá era la chofer designada en las tardes, pasábamos de una clase a otra. mi madre también, yo siempre he dicho que ella tomó la pista de hielo como guardería, porque yo salía del colegio, me llevaban directamente a la pista de hielo y yo salía de ese lugar a las 9 de la noche, directo a dormir, ¿no? Entonces decía, tú siempre dices que no me llevaste a la guardería, pero Pero ahí estaba yo muy cuidadita yo toda la pienso tarde. que sí, ¿no? Pero, ¿sabes? A mí esa idea me pareció revolucionaria y muy interesante porque justo en mi concepción pues, no existía, pero también pienso que esto es muy importante, que los papás y las mamás no sean una carga para los hijos e hijas y tengan este espacio personal de desarrollo, ¿no? Entonces, Sí, o sea, por ejemplo, es como yo que trabajo con muchas parejas en consulta, la típica cosa, ¿no? Que llega, o sea, el típico caso que llega a sesión es porque son parejas que acaban de tener hijos, ¿no? Que tienen hijos chicos y entonces la vida sexual desapareció. Eso sí, el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Se revolucionó. La maternidad y la paternidad se vuelve esta vorágine y este ciclón, ¿no? Que está aquí, que nos estamos, se crea un nuevo eslabón, que es el eslabón paternal-maternal, y entonces el eslabón pareja de pronto queda ahí medio perdido, medio que no sabe dónde, donde hay que hacer un esfuerzo para la mayoría de las personas como muy presente y muy consciente en retomar el vínculo de pareja para no quedarse únicamente en este nuevo vínculo que es el de papá-mamá, ¿no? lo he Por escuchado, pero ejemplo. es que la gente está agotada, ¿no? O sea, una amiga me decía, lo amamanto a mi Me quedo bebé dormida mientras estoy dando y chichi, luego sí. pasa nada de tiempo y dice que un día se puso a llorar porque dice, no había desayunado, no me había bañado, o sea, no me había metido a la Sí, sí. regadera y ya eran las 5 de la tarde y dicen, no sé en qué momento no hice nada más que amamantar a un bebé y sentirme hiper cansada. Entonces, y yo, ay, pero ¿cómo no te va a dar tiempo? O sea, 15 minutos te metes a bañar, o sea, Claro, sí. un sándwich rapidito, cualquiera te acerca un sándwich. Pero es esta vorágine de cosas que suceden, ¿no? Claro, sí. Y que a veces no Donde estamos que entrenados para manejarlo, porque también debe exacto. haber estrategias, siempre hay estrategias Sí, y además tiene que para ver con ese lado B que no nos cuentan del maternar o del paternar, que que es duro, ¿no? Físicamente hablando, pues, ¿no? Es muy duro, emocional y físicamente hablando, sobre todo, es muy duro, eh, donde si algo se necesita es un chingo de autocompasión, pues, ¿no? Porque ni claro. lo vas a hacer perfecto porque no existe, ni vas a ir encontrando tu manera de ser mamá, porque uno puede decir misa, pero en mi experiencia, ahí sí, 100% clínica, ¿no? Porque yo no soy mamá, entonces no puedo, ahí no tengo experiencia personal, pero que me ha tocado acompañar a muchas parejas, tú puedes decir misa y decir: "No, a mí nunca, y yo voy a hacer no sé cómo, y el día que yo tenga un hijo", hasta que lo tienes, ¿no? Totalmente. Y Eh, cada persona es diferente. O sea, claro, cada persona lo vive diferente, cada cuerpo femenino lo vive diferente. O sea, ¿no? Eso como, o al menos las mujeres que tengo alrededor y que han compartido su experiencia, de verdad que cada una es diferente. Y fue, sí, no quiero decir perdón. esto que nos hizo reír mucho una amiga, porque dice, es que les voy a decir algo hoy, ¿no? Y entonces dice, a mí nadie me dijo que después de tener un bebé tenía que usar pañales, porque Ah, sí, me salía líquido, no, ya no me de acuerdo cómo todos lo lados, contó. sí. Dice, yo tenía que, o sea, no podía usar toallas femeninas, era un pañal, señores.
Pero aparte es una mujer como súper bonita, sexy, arreglada. Y entonces, no sé cómo nos hizo reír porque decía, eso era horrible, ¿no? O sea, para ella fue muy devastador. Para muchísimas mujeres, Pero hablando dice, ahorita del tema de los líquidos que salen por todos lados, dice, nunca es nadie me lo súper, dijo. nunca nadie te lo dice, pues, Dijo, nunca nadie me lo dijo. y con todo este tema que en el de, no me acuerdo si en el episodio de la edad o en el de que hablamos del cuerpo, o en los dos, por ejemplo, el tema de embarazarte, ¿no? De vivir una gestación, para muchísimas mujeres con toda la exigencia corporal y física que existe al día de hoy, es súper retador. Es súper retador porque el cuerpo cambia, porque me veo, lo voy a poner entre comillas, gorda, ¿no? Porque me salen estrías, para muchas mujeres, porque, ¿no? Porque hay a quien le sale, ahí, ¿cómo se llama? Paño, ¿no? Y entonces diferentes partes del cuerpo No, te se te cae el pelo, hiperpigmentas, o sea, se te cae el muchas he escuchado pelo, que se te ¿no? cae el pelo así como muy cañón. Hay una serie de cambios físicos, ¿no? Que tienen un impacto y que en el caso de muchísimas mujeres realmente crean mucha ansiedad por el tema de la dismorfia corporal, ¿no? O sea, se vuelve muy retador el tema de ver mi cuerpo cambiar y que de parir, no regresa tan rápido a como a mí me gustaría, O nunca regresa, o nunca o nunca regresa, ¿no? regresa, Y es ¿no? o nunca regresa, pero es esta exigencia donde ves, por ejemplo, en Instagram, ¿no? En redes sociales, eh, estos ejemplos de mujeres que parieron antier, ¿no? Y hoy están más flacas que antes de tener al hijo, pues, ¿no? Y que ya están haciendo ejercicio, y me acuerdo perfecto de una paciente que mamá primeriza, ¿no? Y Sí, me, mi mamá es oaxaqueño. Perdón, pero es que yo soy muy fuerte y digo, no, ¿alguien quiere un así por favor, voy por oaxaqueño unos. antes de seguir? ¿No? Si no, me distraigo, Yo no lo escucho. ¿no? Perfecto. Ay, cuéntanos otra vez, perdón, pero me Este, estaba distrayendo. sí, no. Tenía que Una de mis hacerle pacientes, que alguien hablando de quería. este tema de la exigencia del cuerpo y la perfección del maternar, de este modelo específico de cómo se tendría que ver al día de hoy. Entonces me acuerdo de esta paciente que su bebé es su primera bebé, eh, y su bebita habrá tenido como mes y medio, ¿no? Y entonces sí, un día la veo en consulta en online y entonces que ella, así como tu amiga, ¿no? Sin bañar, sin, no, o sea, era una desgracia para ella porque ella también es muy arreglada y como que cuida mucho el tema. Y ella, por ejemplo, tiene un tema con la imagen y el cuerpo. Entonces, de verdad, fue muy retador para ella el tema del embarazo, ¿no? Ya en sí mismo. Y me decía, es que yo no sé cómo le hacen. O sea, yo veo estas mujeres que sus bebés tienen un mes, ¿no? Y ya van al gimnasio y ya están perfectas, o sea, perfectas en el estereotipo otra vez. Y además tienen dates con su marido y además, o sea, ya comen perfecto. Y además, o sea, son emprendedoras y tienen su negocio y además, ¿no? Y su casa está perfecta. Y yo decía, uno, dale un follow a esas que estás siguiendo porque te hace daño, ¿no? O sea, Exacto. no sigas a esa Punto gente. uno. Punto uno, no sigas a esa gente porque eso no existe. O sea, todo lo que ves en las redes sociales, la gente elegimos qué poner, A ver, sí, 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 sí. Y ¿no? Y sí, entonces, esas mujeres también están siguiendo un estereotipo y siguiendo una expectativa que ellas creen que eso debería ser una mamá perfecta, ¿no? Que buscan mostrar. y que también funciona porque es como la magia de la televisión, ¿no? La Claro. magia de las redes sociales. Es que ahí puedes poner filtros, ahí puedes hacer muchísimas cosas para hacer magia, es como una película, ¿sabes? Es como, no es Sí, tú real. eliges qué escenas te gustaron, ¿no? Editas, De qué cortas, manera pones pegas. la cámara, la luz, la sonrisa. Y yo pienso que eso siempre regresarlo a la mesa de lo que vemos que la gente pone en redes no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es decir, incluso cuando la gente quiere ser muy auténtica, ¿no? Es como solo das pedacitos de realidad y los eliges. Exacto, sí, Los sí, eliges. justo, ¿no? Porque ella me decía, pero es que yo veo tus redes y tú, o sea, yo te veo como muy como te veo en consulta. Digo, a ver, yo soy de esas que busca o trato, en la medida que me doy cuenta y que puedo, de mostrarme lo más auténtica y lo más yo que soy en mi día a día, pero como quiera esas escenas están escogidas, pues, ¿no? Claro.
yo siempre te pregunto, no me dejarás mentir, pero siempre te digo, oye, ¿cómo estás? Porque yo te sigo en tus redes y yo Y te en tu veo red muy te ves bien. muy bien. Pero yo como profesional de la comunicación, sé que eso no es verdad necesariamente. Entonces, ¿cómo estás? ¿No? Entonces creo Claro, que merece la pena, uno, pensar que cada persona vivimos cualquier situación diferente, que es absolutamente válido y que hay que darnos permiso de ser quien nosotros somos. O sea, no tenemos que ser la misma mujer que la que está al lado, la que está enfrente o la que está en Instagram. O sea, cada historia es única claro. y está padre compartir experiencias, pero cada historia es única, ¿no? O sea, yo sí visualizo como diferentes mujeres a mi alrededor viven la maternidad muy diferente. O sea, tengo una prima que a mí me parece genial porque tiene 2 hijos, pero los deja ser súper libres y auténticamente ella es muy feliz. O sea, creo que busca la manera de estar bien y de reírse de eso que le pasa y de... O sea, no todo es perfecto, pero ella opta por dejarlo ir, o sea, por fluir, como no clavarse y ser muy feliz, ¿no? Y bueno, pues no sé, creo que cada quien lo vive Sí, diferente. exacto. Y creo que en este vivirlo diferente y en este idealmente irnos dando permiso eh, de estar en el lugar que nos hace sentir bien, el reto de esta semana, es busca tu tribu, ¿no? O sea, hay comunidad para todas. Busca tu tribu. Si estás segura como Marisela que no vas a tener hijos, ¿no? Que no quieres, eh, busca gente que esté en tu mismo canal, ¿no? Busca gente que esté en tu mismo canal, ya sea que esté idéntica a ti en el sentido que tampoco quiere tener hijos porque va a tener un estilo de vida parecido al tuyo, probablemente, ¿no? Y van a compartir cosas en común en el no querer tener hijos, y tribus donde no se te juzgue por el hecho de no querer tener hijos, A ¿no? eso iba, como sin segregar, o sea, como que las tribus sirven como red de apoyo para saber que hay otras personas que sienten igual, que piensan igual y que está bien, ¿no? Claro. O más allá, que viven lo mismo que tú y se pueden reír todos juntos de lo mismo, así de, oye, me pasó esto, me quedé sin comer, ¿no? Todo el día, Claro. sin bañarme, sintiéndome un costal de papas, ¿no? Claro, Y porque con un además es re bebé que seguía bonito, llorando, un ¿no? bebé que seguía llorando, porque además es re bonito. Yo, por más empática que busque ser, jamás va a ser idéntico a alguien que auténticamente está viviendo la experiencia que tú viviste o que tú Que le estás ha pasado lo transitando en este mismo, momento, ¿no? y que además seguramente te podrá decir: "Sí, a mí me pasó", y entonces no, cuando no sé qué, no, que yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Oye, te voy a decir algo que igual alguien que quiero muchísimo y muy cercano me dijo que cuando nació su bebé, me dice, es que yo pensé que iba a ser la experiencia más bonita del mundo, más maravillosa, y me dice, que se sintió pésimo, pero dice, es que no sentí nada, Nada. no sentí nada, o sea, nada es ninguna emoción, ni buena ni mala, o sea, Sí, sí. nada. Y yo estaba, no, ¿cómo crees? ¿Pero cómo se puede hacer eso? Me dice, de verdad, o sea, nunca lo voy a decir, ¿no? Me dijo, nunca lo voy a decir, pero no sentí nada. Entonces, como, para eso son las tribus, o para eso son las amistades que no te juzgan, para que les puedas decir, oye, no sentí nada, y que te digan, ok. Y es alguien que ama, adora y Sí, sí, a su a hija, su pero hijo. que no sintió nada. Punto final, ¿no? Claro. O como estas, porque son todas estas fantasías de la maternidad y habrá quien sí le pase, ¿no? Como este tema de yo desde que vi a mi bebé, o sea, no hay bebé más precioso. Y yo tengo presente una amiga que cuando la fui a ver que acababa de tener a su bebé, me dice: "Soy la peor mamá sobre la faz de la tierra, pero mi hijo está bien feo". Ah, Me no. dijo: "Güey, yo lo vi, está bien feo. Lo siento que lo amo, pero está bien feo". Pero O puedo sea, eso de mirar que que no está feo. eso de que no ves feo a tu bebé, no lo sé, o sea, porque yo de verdad lo veo y digo: "Ay, pobrecito, está bien feíto", ¿no? Y yo: "Ay, mana, no mames". Yo es un bebé, ¿no? Yo es un bebé, pero, pues, si así lo ves, tampoco se acaba el mundo, pues, ¿no? Claro, no va a pasar nada, Eh, y va a cambiar, ya claro, sabes. iba a cambiar, pero era esta expectativa, porque aparte Sí, ahora lo ve precioso y nos reímos de eso, y habrá quien seguramente también lo existen siga las viendo mamás feo donde para aún siempre, lo ¿no? sigan viendo feo para siempre, ¿no? O del Pero en cambio el en la caso de ella adolescencia. Ujú. exacto, pero en el caso de ella sí cambió,
Y después nos reíamos y platicábamos de eso y era como, me decía, no sé, güey, era como tanta mi expectativa de, como de eso de, me dice, ¿te cae que no ves a los bebés? O sea, que tú ves a tu hijo y todo lo que hacen tus hijos es perfecto y bonito. Y me dice, no es mi experiencia, ¿no? O sea, y no está ligado con el amor, pues yo lo puedo amar profundamente, pero pues lo veo y digo, chale, pues la naturaleza en el estereotipo no le ayudó. ¿No? Entonces, todo este tipo de cosas me parece que es bien importante que que vayamos, vayamos comprendiendo, vayamos, ¿no? vayamos Eh, visualizando. exacto, y busquemos a nuestra tribu, ¿no? Con esa gente con la que te sientes entendida, cobijada, apoyada, soportada, en este transitar por la forma que sea que elijas o estés buscando elegir de vivir y ejercer tu maternidad. Sí, eso está muy bonito. Y también repensar la maternidad en términos de que no sea una limitante, sino una gozadera, ¿no? Es como, en la medida de lo posible, uno, como creo yo saco de conclusión de esta plática, es, uno, tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos ejercer la maternidad. Y dos, si por cualquier razón ya ejerciste la maternidad y no es lo que pensabas, o sí, pues hay muchas estrategias y hay muchas formas de transitarlo de una mejor manera, ¿no? Claro. Y yo nada más para cerrar, me gustaría cerrar con un dato que me parece súper interesante hablando de los contras que algunas personas le ven o los miedos, porque no forzosamente es un contra, pero es un miedo muy tangible, particularmente en estas generaciones de la nuestra para abajo, es el dinero. Según el Banco Mundial, tener un hijo cuesta alrededor de entre 200 y 300,000 dólares, de que nace a que cumple 18 años. O sea, que no estamos metiendo la universidad ahí, ¿no? Ay, no, O para sea, toda la vida, pues sí, que no, cuesta no me bastante parece más que eso, extraordinario. ¿no? Pero digamos que de que un bebé nace a que cumple 18 años, más o menos en promedio, eh, te cuesta de 200 a 300,000 dólares. Entonces, claro que para muchísimas personas, es de pensarse también, es uno de los parámetros desde los cuales elijo o no elijo el, ser mamá o ejercer mi maternidad activamente y traer un chilpayate al mundo, ¿no? Entonces, me Oye, pareció un dato interesante y curioso, ahí se los sí, dejo. sí, porque además eso, todo el mundo dice que es carísimo tener hijos, Carísimo, carísimo, así como, carísimo tener hijos. Claro, mi papá decía: "Depende cómo, depende qué", ¿no? sí, sí, sí. Y Pero si sí, se quiere, si quieres, se puede, ¿no? sí, pero Pero, digamos que es una de las cosas cuando hablamos de pros y contras, y cuando hablamos de por qué sí querría, por qué no querría, qué cosas me asustan. Uno de los miedos más grandes e importantes es, uno, no estar a la altura de ser papá o mamá y sentir que no la voy a hacer. O sea, que si a mí me partieron la madre mis papás, híjole, no sé si yo voy a ser capaz de ser mejor, ¿no? ya, por Ese es eso uno de está los muy miedos. consciente y muy responsable. Ese es Muchas uno de los veces, miedos. El otro es el dinero, ¿no? El otro de los miedos importantes al momento de ser mamá o papá es el tema del dinero. Y el tercero, que ahí es donde estoy yo, que eso a mí de la idea me da mucho miedo, es el tema a que le pase algo. ah, que tengas que lidiar con, Que tengas que lidiar, por ejemplo, con una enfermedad o con la muerte de tu hijo. bueno, pero digamos que ese azar o esa posibilidad está Claro. en la vida misma, ¿no? Claro, está siempre presente, pero es una de las cosas, es uno de los velos, Oye, también un tanto místicos, donde en ningún idioma, por ejemplo, existe el nombre para nombrar a una persona que pierde un hijo o una hija, ¿no? Existe para nombrar cuando pierdes un abuelo, una mamá, un hermano, ¿no? sí, eres viuda si pierdes a tu marido, eres huérfano si Huérfanos pierdes y a tus pierdes a tus padres, papás, pero si exacto. tienes un hijo, claro, No nos atrevemos a nombrarlo porque es algo muy, muy muy, muy fuerte. doloroso. Y a mí ese sí es uno de mis miedos. O sea, cuando yo lo pienso, es una de las cosas que digo, chale, eso sí me da pánico, terror. Hay una parte de mí que digo, yo no sé si sería capaz de soportar. Creo que sí, creo que es, Claro, pues, tú y todos. Pero que ¿sabes algo eventualmente que todos lo no, logramos, pero o sea, un punto que no tocamos es también como que ya será para otro episodio, pero este reto de que estás pensando en un hijo perfecto, ¿no?
en un hijo, o si no perfecto, muy parecido a ti, y de pronto, ¿qué pasa si tienes un hijo y tiene una discapacidad? ¿O qué pasa si todo estaba Claro, bien y hubo un problema en el parto o tuvo un accidente y de pronto claro, son hay retos. son retos como súper, súper Claro, porque fuertes claro, que estamos van hablando ahí de que en el también. mejor de los casos viene con con todo lo que conocemos como, entre comillas, normal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues nos quedan muchos temas para hablar, pero qué complejo esto de, uno, tener la posibilidad de decidir ser o Si no quiero, si no mamá, quiero y porque de qué no es manera una me gustaría. posibilidad solo económica y de información, es una posibilidad de entorno social. Claro. Eh, Así que uno, tener la posibilidad. Y ya que tienes la posibilidad, qué retador, porque entonces hay muchos cuestionamientos que pasan, pero también, pues qué bonito, bueno, que tengas esa posibilidad. Y yo te quiero preguntar, antes de irnos, rapidísimo, es que no me quedó muy claro, ¿vas a tener hijos o no? No Está te bien, puedo mejor no contestar lo la contestes. pregunta. No te Van a puedo decir que contestar la no pregunta contesté. porque, como diría un amigo, no tengo información suficiente para dar una respuesta Me que reservo valga mi la pena. derecho, me reservo mi derecho a contestar. Oye, ¿qué le tengo que Exacto. contestar a Me la apego a la próxima niña quinta. que me pregunte, ¿y tú quieres tener hijos? O sea, como para también no malguiarla, ¿no? O sea, Pues me pero parece que en la medida en que nos vamos siendo cargo y responsable, estamos claros con nuestra respuesta, se vale decir: "No, para mí no es la opción que elijo". Que me parece que también esa niña, el que haya alguien que le diga, una mujer, ¿no? Mayor, que estereotípicamente la vería con hijos, ¿no? claro, El que claro. me diga: "No, yo no lo elegí". No es que no pude, es Sí, que yo no lo elegí. y que sea normal, ¿no? Para ella también le va a abrir otras posibilidades. Posibilidades, ¿no? De cuestionarse desde chiquitita como, también se puede elegir Ah, que no, también yo ¿no? podría decidir no y no estaría mal, ¿no? Claro, ¿no? Me parece que de eso se trata, ¿no? De abrir posibilidades. Oye, yo quiero que Eh, nos cuenten. Es que estas historias es difícil de contarlas abiertamente, pero off the record nos pueden mandar mensajes privados. No vamos a a chis revelar no vamos a decir nunca quién fue. quién fue, pero cuéntenos. ¿A ustedes también les han pasado estas cosas que a nuestra gente cercana le pasan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo Sí, viven? Ustedes, o díganos, ¿pudieron decidir? ¿No pudieron decidir? ¿Están se van dando decidiendo? cuenta que no ni se habían Ni preguntado se lo que habían en qué están. preguntado, eso sí que abiertamente lo podemos contar, ¿no? Ay, sí. La verdad que a mí me parece un tema bien bonito, bien complejo, bien interesante y que Sí, idealmente todos nos tendríamos que hacer la pregunta, todos de hacernos quiero, la no quiero y bajo qué pregunta. esquema me gustaría, ¿no? Sí, y ahorita también pensaba en no están solas, o sea, creo que también como la maternidad y el cuidado de los niños tendríamos que hacerlo en comunidad, ¿no? Y pensar también como que no es maternidad aislada, sino que pensémoslo en comunidad y tengamos esta red de apoyo, tengan o no tengan hijos, hijas, Claro, porque eh, ya lo hablaremos seamos, en otro episodio, sí, pero hay mil maneras de tener proyectos de vida que no solo o única y exclusivamente, incluyan descendencia, ¿no? así que pues cuéntenos todas las redes sociales, quisiera, Platíquenos pero el no chisme. puedo. Sí, platíquenos el chisme, que nos encanta. Ay, Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Mándenos todas sus historias, nos encantará escuchar de ustedes. Aprovecho el anuncio parroquial para agradecer a toda la gente que nos ha escrito, que sí, ya tenemos las primeras personas que nos escriben como de, ay, ya estaba yo esperando que fuera miércoles. No tienen ni idea lo contentas y lo feliz que nos hace, que nos hizo recibir esos mensajitos. De gente que no conocemos, porque primero a la tía, la hermana, la prima, ¿no? sí, Que nos exacto. decía, sí, lo hacen Menores bien nuestros bonito. amigos y primos, mi Exacto. mamá y mi papá. Exacto, el que ya quiero pods que no conocemos, ni de un lado ni del otro. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí nos estaremos viendo cada miércoles. Ahí vamos. Ahí seguimos creciendo. Muchas gracias. Nada, los queremos, quiero pods. Besos, besos. Adiós. Bye.